Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a resolver un problema del curso de topografía, un problema del tema, es un nuevo tema, ¿ya? El tema se llama problema de los tres puntos, ¿ya? Donde básicamente el problema me da tres puntos, donde yo conozco sus coordenadas y tengo que hallar un cuarto punto, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, ¿ya? Mientras que vamos resolviendo el problema, te vas a dar cuenta que va a seguir una secuencia de pasos, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser básicamente la teoría, esa secuencia de pasos, no hay más, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, dice, se tiene tres puntos cuyas coordenadas son conocidas. Y, bueno, ahí nos dan unos datos que lo vamos a utilizar dentro de un momento, ¿ya? Estos datos donde están ubicados los puntos. Luego también nos dan estos ángulos desde ciertos segmentos y también ahorita le vamos a colocar en el dato, luego de resolver estas incógnitas. Y también nos dan nuestras coordenadas de los puntos A, B y C, las coordenadas norte y este respectivamente, ¿ya? Que también nos va a ser útil. Y por último nos pide calcular las coordenadas en el punto P, que vendría a ser mi cuarto punto, ¿ya? Donde yo quiero saber las coordenadas. Entonces vamos a comenzar primero con el dato que nos daban al comienzo, que dice que se tiene tres puntos cuyas coordenadas son conocidas. El punto A está ubicado, dice, al noroeste del punto B. Entonces yo voy a ubicar mi punto B aquí y dice que mi punto A está al noroeste. Entonces este es el cuadrante noroeste. Entonces más o menos por aquí va a estar mi punto A. También dice que el punto C está ubicado al noreste. Allá, el noreste es este cuadrante. Entonces más o menos que mi punto C va a estar ubicado al noreste, dice, del punto B. Entonces más o menos por aquí. Y por último nos dice que el punto P, donde se quiere conocer las coordenadas, está ubicado hacia el suroeste. ¿Dónde es el suroeste? Bueno, el suroeste de los puntos B y C, ¿no? Aquí está el punto B, el suroeste es este cuadrante, ¿no? El suroeste. Y bueno, si aquí nosotros le trazamos de igual manera unos ejes coordenados imaginarios al punto C, también más o menos el suroeste está al mismo suroeste del punto B, ¿no? Entonces más o menos por aquí vamos a colocar el punto P que va a estar, ¿ya? Por último nos dan datos para comprobar, que nos dice, asimismo este punto, o sea el punto P, está ubicado hacia el sureste del punto A. Entonces yo le trazo aquí imaginariamente los ejes coordenados y sí, bueno, sí está más o menos al sureste de nuestro punto A, el punto P, ¿ya? Más o menos así va a quedar nuestro esquema. Entonces ahora sí vamos a unir esos puntos con unas líneas y vamos a obtener un cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Entonces vamos a tener que seguir una secuencia de pasos, como te decía, para hallar las coordenadas en este punto P. Ya. Luego también teníamos unos datos que nos daban ángulos, ¿no? Desde respectivos alineamientos. Entonces nos dice que el ángulo horizontal medido desde el segmento PA, o sea, este segmento PA a este segmento PB, allá, PB, no tengo segmento, ¿no? Pero puedo trazarlo. Entonces ahí está, el segmento PB. Entonces este ángulo me dice que es 43 grados, 12 minutos con 29 segundos. Yo le voy a colocar alfa, ¿ya? Entonces alfa va a significar ese ángulo, ¿no? Luego me dice que el ángulo horizontal medido desde PA, allá de nuevo, desde PA hasta el segmento PC, allá, hasta el segmento PC, es de 74 grados, 56 minutos con 35 segundos, ¿ya? Yo ahora aquí le voy a colocar el ángulo de beta, ¿ya? Entonces, este dato me decía que desde el segmento PA hasta el segmento PB, ese ángulo barrido es este valor, ¿no? Entonces, si yo en mi gráfico me doy cuenta, ese valor va a ser la suma de alfa más beta, ¿no? Ya, ahora yo puedo obtener cuánto es beta, ¿no? Restando, porque ya tengo el valor de alfa que me daban en el valor anterior. Entonces yo voy a obtener que beta va a ser igual a 31 grados, 44 minutos con 6 segundos. Y bueno, por último vamos a colocar aquí unas variables. A este ángulo vamos a colocar tita 1 y a este ángulo tita sub 2, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar ahora sí con la secuencia de pasos a resolver para hallar las coordenadas en este punto desconocido que es el punto P, ¿ok? Bien, entonces el paso número 1 va a consistir en el cálculo de las distancias AB, BC y CA, ¿ok? Entonces, para ello vamos a hacer el uso de nuestro gráfico, para guiarnos más o menos nada más, ¿ya?
Entonces nos está pidiendo la distancia AB, BC y AC de esos segmentos. Entonces, para ello necesitamos también la ayuda de nuestro cuadro de coordenadas. Porque tú te recordarás, ¿ya? Seguro ya has hecho ya el curso de geometría analítica. Es sencillo, ¿no? Tú sabes cómo es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, conociendo sus pares ordenados. En este caso, para mí van a ser las coordenadas norte y este, ¿no? Que se toma como si fueran pares ordenados. Entonces, tú sabes que cada punto tiene su coordenada norte y este, entonces vamos a colocar su norte de A para ti, para el punto A y su este de A, y así respectivamente para el punto B y para el punto C. Ahora sí vamos a hallar las distancias que me estaban pidiendo, AB, BC y AC. Entonces vamos a aplicar, como te decía, la fórmula del cálculo de la distancia entre dos puntos, ya que básicamente es el teorema de Pitágoras, pues. Entonces, para calcular la distancia AB en este gráfico, para nosotros va a ser igual a la raíz cuadrada de mi coordenada norte de B menos norte de A elevado al cuadrado más mi coordenada este de B menos este de A elevada al cuadrado. No creo que haya ningún problema con esto, ¿no? Yo ya creo que tú, si estás llevando este curso de topografía, es porque eres universitario o eres técnico, ¿no? Estás estudiando un curso técnico y tú ya debes saber esto, ¿no? Ya. Entonces, es bastante sencillo, pues no te hagas problemas también. Ya, entonces, si yo reemplazo estos valores, ya como yo tengo norte de B y norte de A y este de B y este A son conocidos para mí, los tengo aquí en esta tabla, yo lo reemplazo, bueno, como no me va a alcanzar el campo a mí para reemplazar, voy a poner de frente el resultado, ¿ya? A modo de práctica, tú reemplázalo en tu calculadora y resuélvelo. Entonces, vas a obtener que el segmento AB va a ser igual a 311.6424 metros. Luego, para hallar el segmento BC, vamos a aplicar lo mismo, pues la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, mi segmento BC va a ser igual a la raíz cuadrada de norte de C menos norte de B elevado al cuadrado más mi este de C menos mi este de B elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo estos datos ya conocidos, que obtengo aquí en mi tabla, voy a obtener que mi alineamiento BC va a medir igual a 148.8388 metros. Por último, vamos a calcular las distancias AC, ¿ya? Entonces la distancia AC va a ser igual a raíz cuadrada de norte de C menos norte de A. Si te das cuenta, toma primero las coordenadas de la letra que está segundo, ¿no? En la cálculo de nuestras distancias. Entonces, como te das cuenta, ¿no? Norte de C menos norte de A elevado al cuadrado más mi este de C, este de C menos mi este de A, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, si yo resuelvo, reemplazando esos datos, voy a obtener que mi distancia AC va a ser igual a 349.4252 metros, ¿ya? Esta distancia nos va a servir, nos va a ayudar para los pasos más adelante, ¿ya? Estamos calculando. Bien, ahora ya hemos calculado las distancias, vamos a ir con el paso número 2. El paso número 2 consiste en el cálculo de azimuts. Para ello, de nuevo, vamos a hacer el uso de nuestro gráfico. Bueno, aquí te darás cuenta que hemos borrado el θ sub 1 y el θ sub 2 porque no lo vamos a utilizar en este caso, ¿ya? Más adelante lo vamos a utilizar. Ahorita nos va a estorbar. Va bien. Ya. Entonces, el cálculo de azimuts, para ello vamos a colocar ciertos ángulos, ¿ya? Ciertos valores a cada ángulo respectivos aquí donde estamos colocando. Son ángulos nuevos, por ello estamos utilizando otras variables. Como por ejemplo, para el vértice A, vamos a colocar el ángulo A. Y aquí θ sub 1, que es diferente a... Bueno, este es phi sub 1, perdón, que es diferente a θ sub 1, ¿ya? Y phi sub 2, y aquí el ángulo C, para el vértice C, respectivamente. Bien, entonces vamos a calcular los azimuts. Para ello, tú sabes que el azimut se mide desde el norte, ¿no? Por ello, vamos a colocar los respectivos nortes para los puntos que vamos a colocar, ¿ya? Los respectivos nortes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trasladar este phi sub 1, porque no me va a ayudar aquí. No lo quiero aquí. ¿Lo puedo trasladar acá arriba? Claro que sí. Si yo trazo una paralela a este eje, ¿no? A este eje. Trazo una paralela, entonces como son paralelas, por la propiedad de la z, este phi sub 1 se va a trasladar aquí arriba.
Entonces este valor va a ser phi sub 1. Y este valor de aquí va a ser ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Porque es perpendicular este eje norte con este segmento que es paralelo a este de aquí. Son perpendiculares estos dos segmentos, por eso forman 90 grados. Ahora sí, vamos a calcular los azimut. Para ello, de nuevo, vamos a tener que hacer el uso de la ayuda. Vamos a tener que ayudarnos de nuestras coordenadas, ¿ya? Que ahorita vamos a explicar cómo vamos a utilizar estas coordenadas. Entonces, vamos a calcular el azimut, ¿ya? Calculando los azimut. El azimut, en este caso, del alineamiento AB. Entonces, partiría desde el norte de A, ¿verdad? Hasta el alineamiento AB. ¿Cuánto mide eso? Mide 90 más phi sub 1, ¿verdad? 90 más phi sub 1, hemos colocado ahí. Ya, el problema está en calcular este ángulo phi sub 1. ¿Cómo vamos a calcular? Para ello, traíamos este cuadro de coordenadas, ¿ya? Nos vamos a ayudar de este cuadro. Por eso lo hemos puesto ahí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular phi sub 1? Bueno, tú sabes que cada punto tiene sus respectivas coordenadas. En este caso, estamos colocando primero el este y luego el norte, ¿ya? Porque, por estética, ¿ya? Porque tú sabes que el eje este representa como si fuera nuestro eje X y el norte como si fuera nuestro eje Y, ¿ya? Por eso estamos colocando primero el este y luego el norte. Si bien en el paso número hemos colocado al revés, bueno, si todo colocas lo mismo no va a alterar nada, ¿ya? No hay ningún problema. Pero en este caso estamos colocando primero el este y luego el norte, no hay ningún problema. Ya, entonces, ¿cómo vamos a calcular este phi sub 1? Entonces, para ello yo tengo que hallar las coordenadas en este punto, en esta intercepción. Entonces, esas coordenadas va a ser este de B, norte de A, ¿ok? Ya, ahora sí. Tú sabes que el valor en grados de un ángulo, digamos en este caso para el ángulo phi, para hallarlo se le aplica la tangente inversa, ¿verdad? Entonces, mi azimut de AB va a ser igual a 90 más la tangente a la menos 1, o sea, la tangente inversa de, y los valores, pues, cateto opuesto del ángulo de phi sub 1, que vendría a ser esto de aquí, pero ese valor está dado por la resta de las coordenadas norte de A menos norte de B, ¿ya? Si yo resto ese valor de mi norte de A menos mi norte de B, me da este segmento, pues esta distancia, este valor de este segmento. Y abajo, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser la resta de este de B menos este de A. Este de B menos este de A. Y me da esa distancia que vendría a ser el cateto adyacente. Entonces, ahora, estos datos ya son conocidos, lo tenemos aquí en la tabla. Entonces, si yo reemplazo, bueno, no lo vamos a colocar porque no me alcanza aquí el campo, pero tú, como te digo, a modo de práctica, reemplázalo y vas a ver que sí sale. Entonces, si yo reemplazo aquí y le sumo más 90 grados, voy a tener mi azimut de AB que va a ser igual a 140 grados con 4 minutos con 36.23 segundos. Y bueno, independientemente vamos a calcular este valor, que es aquí solo. Bueno, que lo restaría nomás a este, ¿verdad? Menos 90 y voy a obtener que phi sub 1 va a ser igual a 50 grados con 4 minutos con 36.23 segundos, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el azimut de BC, ¿ok? Que va a ser igual a ¿qué cosa? Al ángulo phi sub 2, porque aquí está mi punto B, aquí está el norte. Entonces, hasta mi alineamiento BC, ¿cuánto mide? Mide phi sub 2, ¿no? Por eso mi azimut de BC es igual a phi sub 2. Ahora sí, de igual manera, ¿cómo calculo phi sub 2? Bueno, lo que hemos hecho aquí arriba, aplicar. ¿Qué cosa? Bueno, disculpen. Primero, vamos a, como te decía, ¿no? Vamos a calcular aquí arriba. Para ello vamos a tener que trazar de nuevo una paralela a este eje en este caso y vamos a tener que hallar las coordenadas en este punto. Entonces, en este punto, las coordenadas va a ser este de B, norte de C. Ahora sí, le voy a aplicar lo mismo que aquí, la tangente inversa. Entonces, mi azimut de BC va a ser igual a la tangente inversa de mi cateto opuesto, que es la resta de este de C menos este de B. Aquí lo podemos comprobar. Este de C menos este de B y me da esta distancia, ¿verdad? Que va a ser positivo. Ojo, las distancias sabes que son positivas, por eso resto el mayor, porque sabes que a la derecha el este es mayor, y menos el menor, ¿ya? Sobre mi norte de C, allá, sobre mi cateto opuesto, que vendría a ser mi norte de C menos mi norte de B. Entonces, mi norte de C menos mi norte de B, ¿verdad? Esa es la distancia de mi cateto adyacente, ¿ya?
de mi cateto adyacente. Entonces, si yo resuelvo esto, voy a obtener que mi azimut de BC va a ser igual a 51 grados, 49 minutos con 16.15 segundos, que vendría a ser igual a mi ángulo phi sub 2 también, ¿no? Ya. Ahora, por último, vamos a calcular el azimut de CB, que va a ser igual a 180 más phi sub 2. Y eso lo podemos comprobar en nuestra gráfica. Bueno, aquí tenemos el punto C y aquí tenemos un norte. Entonces, si yo prolongo este norte así, ¿verdad? Tú sabes que todo este ángulo es llano, por ende mide 180, ¿no? Entonces, aquí ya hemos colocado 180 más phi sub 2. Entonces, ese phi sub 2, ¿por qué, profe? ¿Por qué está colocando phi sub 2? Porque tú sabes que este norte es paralelo con este norte, no son paralelos. Entonces, este phi sub 2 se va a trasladar aquí, ¿verdad? Entonces, desde mi punto C, desde el norte, desde mi punto C hasta el alineamiento CB, va a ser ¿cuánto? 180 más phi sub 2, ¿ya? Entonces, yo ya he obtenido aquí anteriormente phi sub 2, entonces le sumaría este phi sub 2 más mi 180 y voy a obtener que mi azimut del alineamiento CB va a ser igual a 231 grados, 49 minutos con 16.15 segundos, ¿ya? Entonces ya hemos obtenido los azimut de los respectivos alineamientos. Ahora sí vamos a ir con el paso número 3. El paso número 3 consiste en el cálculo del ángulo θ. Para ello de nuevo tengo que llamar a mi gráfica. Vamos a usar de nuevo nuestra gráfica para calcular el ángulo θ. Pero tú me dirás, profe, ¿cuál es el ángulo θ? Yo no veo aquí el ángulo θ, solo veo θ sub 1 y θ sub 2. Allá. Entonces, mi ángulo θ va a ser la suma de mi ángulo θ sub 1 más mi θ sub 2. ¿Y cómo lo calculo? Pues muy fácilmente. Mi θ va a ser igual a 180 más phi sub 1 más 90 menos phi sub 2. Eso lo podemos comprobar aquí en la gráfica. Si te das cuenta, este eje o este es como es llano, ¿verdad? Entonces mide ¿cuánto? 180 grados. Entonces aquí tengo 180 más este phi sub 1, ¿verdad? Más este phi sub 1 y me faltaría este pedacito, ¿verdad? Este pedacito de aquí para obtener mi θ. Entonces, ¿cómo obtengo este pedacito? Bueno, tú sabes que todo este cuadrante mide 90 grados. Entonces, si yo a este 90 grados le resto este phi sub 2, voy a obtener este pedacito, ¿no? Y por eso nuestro θ está dado por estos valores, por esta suma de estos valores. Ahora, yo ya conozco phi sub 1 y phi sub 2, ¿verdad? Ya lo hemos hallado en el paso número 2, en el anterior paso. Entonces, solo me quedaría reemplazar estos valores aquí arriba. Entonces, voy a obtener finalmente yo reemplazando que mi θ va a ser igual a 268 grados con 15 minutos con 20.8 segundos, ¿ok? Ese entonces consistiría mi paso número 3 en hallar el valor de θ, que sería la suma de θ sub 1 más θ sub 2, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a ir con el paso número 4. Bien, ahora el paso número 4 va a consistir en el cálculo de la suma de los ángulos A y C. Para ello vamos a graficar de nuevo, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hallamos la suma de A más C? Bueno, muy fácil, pues, ¿no? Vamos a sumar los ángulos internos de este cuadrilátero cóncavo, ¿ok? ¿Y cuánto va a ser la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero cóncavo? Bueno, va a ser ¿cuánto? 360 grados, ¿verdad? Porque tiene ¿cuántos lados? Tiene 4 lados, pues, ¿no? 4 lados, si aplica la fórmula de n-2 por 180, me va a dar 360, ¿no? Donde n representa los números de lados de nuestro polígono en este caso, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar el ángulo A más el ángulo C más el ángulo alfa más beta más el ángulo θ1 y más el ángulo θ2 va a ser igual a 360 grados. Bien, yo ya conozco alfa más beta. Es un dato que inicialmente nos ha dado el problema, si te acordarás. Y si no, puedes retroceder el video, ¿ya? Entonces, ese ángulo o esa suma yo ya conozco. También yo ya conozco la suma de θ1 más θ2, que en el paso número 3 lo habíamos puesto como un θ en general, ¿verdad? Y esa suma nos daba este ángulo que hemos hallado en ese paso número 3. Entonces, yo ya conozco estos 4 datos, por ello puedo reemplazarlos y voy a obtener lo que yo quiero, ¿no? Que es la suma del ángulo A más el ángulo C. Entonces yo reemplazo y lo resto luego a este 360, voy a obtener que la suma del ángulo A más el ángulo C
va a ser igual a 16 grados con 48 minutos con 4.92 segundos. Entonces ahora vamos a ir al paso número 5, donde nos va a ser de gran ayuda esta suma que hemos encontrado. Ahora el paso número 5 va a consistir en el cálculo de los ángulos A y C independientemente. Ya en el anterior paso hemos hallado la suma de esos dos ángulos, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra grafiquita y ahora sí, lo que vamos a necesitar va a ser estos datos, ¿ok? Vamos a necesitar las distancias de AB, BC y bueno, AC no tanto, pero bueno, la colocamos por si acaso, ¿ok? Y también vamos a necesitar los ángulos alfa, beta y la suma de los ángulos A más C que hemos hallado anteriormente. Entonces, para hallar el ángulo A en este caso, vamos a aplicar una fórmula, ¿ya? Entonces, la fórmula va a estar consistida de la siguiente manera. Vamos a decir que el ángulo A, ¿ok?, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1 sobre, ¿ok?, sobre la distancia AB, ¿ok?, la distancia AB multiplicada por el seno de beta, ¿ok?, sobre la distancia BC multiplicada por el seno de alfa y también multiplicada por el seno de la suma de los dos ángulos A más C que hemos hallado anteriormente, ¿ok?, más 1 sobre la tangente de los ángulos A más C, ¿ok? Entonces, como yo ya tengo todos estos datos, yo ya conozco todos estos datos, la distancia es el ángulo alfa, beta y la suma de A más C de los ángulos, yo solo tendría que reemplazar. Entonces, si yo reemplazo estos datos y los resuelvo, voy a obtener que el ángulo A va a ser igual a 6 grados 25 minutos con 38.46 segundos. De igual manera, para hallar el ángulo C, vamos a aplicar la misma fórmula, solo que aquí cambia, ¿ya? La distancia cambia al revés. Entonces, para hallar el ángulo C va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1 sobre BC, la distancia BC, ¿ok?, por el seno del ángulo alfa. Ya, por el seno del ángulo alfa. Es intercalado, ¿no? Este lado con este ángulo. Luego, sobre AB, ya, AB por el seno de beta. ¿Ves? Intercalado, ¿no? Por el seno de beta y luego por el seno de la suma de los ángulos A más C, más 1 sobre la tangente de la suma de los ángulos A más C. Entonces yo resolviendo esto también voy a obtener que mi ángulo C va a ser igual a 10 grados con 22 minutos con 26.46 segundos. Y esto se comprueba si tú sumas, ¿verdad? Si tú sumas A más C para ver si está bien estos dos ángulos o estos dos cálculos, vas a obtener que va a ser 16 grados 48 minutos con 4.92 segundos. Entonces eso va a significar que están correctos los ángulos independientemente, ¿ok? Entonces ahora vayamos con el paso número 6. Bien, ahora el paso número 6 va a consistir en el cálculo de los ángulos θ1 y θ2, ¿ok? ¿Te acuerdas que en nuestra gráfica teníamos conocido los ángulos A, ¿verdad? Porque ya lo hemos calculado, el ángulo C también. Y bueno, por dato inicial teníamos también los valores de los ángulos alfa y beta. Entonces nosotros podemos calcular θ1 y θ2. ¿Cómo? Bueno, como son dos triángulos, podemos aplicar el teorema fundamental de todo triángulo, que los ángulos interiores suman 180, ¿verdad? Entonces, calculando los ángulos θ1 y θ2, vamos a tener que en el triángulo ABP la suma va a ser igual a 180. Entonces nosotros ya conocemos los valores de los ángulos alfa y el ángulo A, ¿verdad? Entonces si yo reemplazo, voy a obtener que θ1 va a ser igual a 130 grados con 21 minutos con 52.54 segundos. De igual manera, voy a hacer lo mismo para hallar el valor de θ2, ¿no? Entonces voy a aplicar en el triángulo CBP lo mismo, que la sumatoria de ángulos internos es igual a 180. Yo ya conozco los valores del ángulo beta y del ángulo C. Entonces reemplazo y obtengo que el valor de θ va a ser igual a 137 grados 53 minutos con 27.54 segundos. Ahora, para saber si estos datos o estos ángulos están correctos, podemos hacer la comprobación. Tú te acuerdas en pasos anteriores que habíamos hallado un θ mayor, ¿verdad? Que era la suma de θ1 y θ2. Y ese θ mayor era igual a ¿cuánto? A 268 grados con 15 minutos con 20.00
0,08 segundos, ¿verdad? Entonces, para comprobar, yo tendría que sumar este θ1 y este θ2 para ver si está correcto. Entonces, si yo sumo, también voy a obtener el mismo valor que está aquí abajo. Por lo tanto, eso me da la confirmación de que mis cálculos hasta el momento están correctos, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí vayamos con el paso número 7. El siguiente paso, el paso número 7, va a consistir en el cálculo de los azimut AP y CP, ¿ok? Entonces, para ello necesitamos nuestra gráfica. Entonces, yo voy a calcular primero el azimut de AP, ¿ok? Desde el alineamiento, entonces, desde el punto A, desde el norte del punto A hasta el alineamiento AP, ¿no? Que sería más o menos todo esto, ¿no? Pero, ¿te acuerdas en un dato anterior? Nosotros ya habíamos calculado el azimut AB, ¿verdad? Que era desde el norte del punto A hasta el alineamiento AP, ¿ok? Entonces, para yo calcular el azimut de AP, ¿qué va a ser? Va a ser igual a ¿qué? A la suma del azimut de AB más mi ángulo A, ¿verdad? Porque hasta ahí es ese alineamiento AP. Ya, entonces yo ya tengo esos dos valores, ¿verdad? Yo conozco el azimut de AB y también conozco el ángulo A. Entonces yo reemplazo y obtengo que mi azimut de AP va a ser igual a 146 grados, 30 minutos con 14.69 segundos, ¿ya? Ahora vamos a calcular el azimut de CP, ¿ok? Del alineamiento CP. Entonces, para ello trazo mi norte, ¿verdad? Mi norte en el punto C, y te acordarás que nosotros en los pasos anteriores habíamos calculado el azimut de CB, ¿no? Desde el punto C, desde el norte del punto C, hasta el elemento CB, que es hasta aquí. Entonces, yo lo que quiero es el azimut de CP, que sería desde el punto C, desde el norte del punto C, hasta el elemento CP, que es hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, simplemente a este azimut le tengo que restar este ángulo de C, ¿verdad? Entonces, mi azimut de CP va a ser igual a mi azimut de CB menos mi ángulo C. Yo también ya sé o ya conozco esos dos valores, el azimut de CB y el ángulo C. Entonces, si yo reemplazo, voy a obtener que mi azimut de CP va a ser igual a 221 grados, 26 minutos con 49.69 segundos. Y así obtendríamos nosotros los dos azimut que nos pedía o nos requería hacer este paso, ¿ok? El paso número 7. Y ahora vamos a continuar con el paso número 8. Ahora el paso número 8 va a consistir en el cálculo de las distancias AP y CP. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro gráfico, nos está hablando de estas distancias, ¿verdad? Esta de aquí y esta de aquí. Para ello, como yo ya conozco, ¿ok? Yo ya conozco un lado, ¿verdad? Yo ya conozco el lado AP y también el lado BC, ¿ok? Y también conozco los tres ángulos todavía encima, suficiente con conocer dos ángulos para hallar este lado que es AP, puedo aplicar la ley de cosenos, ¿ok? La ley de cosenos. Entonces, si yo aplico la ley de cosenos para este triángulo ABP, voy a obtener que mi alineamiento o mi distancia de AP, que es la que quiero conocer, sobre el seno de θ1, ¿verdad? Que es su opuesto, así es la ley de senos, va a ser igual a la distancia AB, que es la que ya conozco, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa, ¿verdad? Entonces yo ya conozco esos tres datos, conozco la distancia AB, conozco el ángulo θ1 y conozco el ángulo alfa. Entonces si yo reemplazo y despejo y dejo a AP solo, voy a obtener que AP o la distancia AP va a ser igual a 346.8232 metros. De igual manera vamos a aplicar a este triángulo PBC, ¿ok? Vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces yo puedo decir que el alineamiento que yo estoy buscando, la distancia que estoy buscando CP sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es θ2, va a ser igual a la distancia que ya conozco, que es BC, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta, ¿verdad? Entonces yo ya conozco esos tres datos, ok, esas tres incógnitas, y voy a quedarme solo con la incógnita que necesito, que es la distancia CP, y voy a obtener, reemplazando estos tres datos, voy a obtener que mi distancia CP va a ser igual a 189.7424 metros, ¿ya? Y así concluiría el paso número 8. Ahora sí, vamos con el último paso, que sería el paso número 9, donde vamos a calcular las coordenadas.
Ahora sí, el paso número 9, como te decía, consiste en el cálculo de las coordenadas en el punto P. Entonces tenemos nuestra gráfica y lo que vamos a hacer para calcular las coordenadas norte y este es aplicar una formulita, ¿ok? Primero vamos a hallar con el punto A, ¿ya? Con el punto A vamos a hallar las coordenadas en P y luego para comprobar, ¿ok? Que esté correcto esas coordenadas, vamos a comprobar con el punto C, ¿ok? Entonces, para hallar la coordenada norte en el punto P, va a estar dada por esta fórmula. Coordenada norte en el punto P va a ser igual a la coordenada norte en el punto A, que ya la conocemos, más la distancia entre esos dos puntos, o sea, entre AP, que también ya lo hemos hallado, multiplicada por el coseno del azimut entre esos dos alineamientos. Entonces sería el azimut de AP, que también ya lo conocemos, ¿verdad? Es esto de aquí, que ya lo hemos hallado. Entonces, si yo reemplazo esos datos, ¿ok? Me va a quedar así toda la ecuación. Yo reemplazo y resuelvo en mi calculadora, voy a obtener que mi coordenada en el punto P, la coordenada norte en el punto P, va a ser igual a 80, 33, 69, 1.775. ¿Ok? De igual manera, para calcular la coordenada este en el punto P, va a estar dada por la siguiente fórmula. La coordenada este en el punto P va a ser igual a la coordenada este en el punto A, que ya conozco también, más la distancia AP, entre esos dos puntos, multiplicada por el seno del azimut de AP. ¿Ok? Entonces yo ya he obtenido todos esos datos, conozco todos esos datos, entonces solo reemplazo y luego de reemplazar lo resuelvo y voy a obtener que mi coordenada en el punto P, mi coordenada este, ok, en el punto P, va a ser igual a 340412.404. ¿Ok? Entonces, estas dos coordenadas vendrían a ser mis coordenadas que me pedía el problema, calcular mis dos coordenadas norte y este. Entonces, ahora, para saber si está bien o si está correcto todos mis cálculos, voy a comprobar, como te decía, con el punto C. Voy a aplicar las mismas fórmulas y me debe salir las mismas coordenadas, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula para comprobar si mis coordenadas en el punto P están correctas, vamos a aplicar que la coordenada en el punto P va a ser igual a la coordenada norte en el punto C, ¿ok? Más la distancia, ¿verdad? La distancia entre esos dos puntos, que sería CP, multiplicada por el coseno del azimut de CP. Entonces yo también ya he conocido esos datos, ya he obtenido anteriormente, entonces solo me quedaría reemplazar y si resuelvo voy a obtener que mi coordenada norte en el punto P va a ser igual a la misma que hemos hallado aquí con el punto A. Entonces mi coordenada norte en el punto P podemos decir que hasta el momento está correcta, ¿ya? Ahora, vamos a comprobar entonces también que esté correcta la coordenada este en el punto P. Para ello vamos a aplicar la misma fórmula que tenemos aquí arriba, solo que con estos dos puntos, ¿no? Ya diferentes datos. Entonces, mi coordenada este en el punto P va a ser igual a mi coordenada este en el punto C más la distancia entre mis dos puntos, CP, y multiplicada por el seno del azimut de CP, ¿ya? Yo ya reemplazo esos datos, ¿ok? Reemplazo esos datos y voy a obtener que mi coordenada este en el punto P va a ser la misma en mi anterior, o sea, la que hemos hallado anteriormente con el punto A. Entonces, eso nos quiere decir que nuestros datos y nuestros cálculos están correctamente, ¿ok? Entonces, un punto, o sea, los datos de un punto te sirven para hallar las coordenadas y los datos de los otros puntos, del otro punto te sirve para comprobar, ¿ok? O sea, que no está por las puras. Bien, entonces, hasta aquí sería el video de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, comparte el video, no te cuesta nada y también no te olvides de suscribirte. Es totalmente gratis. Y activa la campanita para que te lleguen notificaciones, ¿ok? Entonces, chicos, nos vemos en otro próximo video. No se olviden, sigan estudiando. Y bueno, chau chau chicos.